Paz, amados hermanos. Pues muy bien, bienvenidos todos a la lección número 7. ¿Cómo se titula, amados hermanos? La ley del pecado. ¿Será que es una ley nueva? ¿Es una ley que anoche nació? No, hermanos, ¿verdad? No. De pie vamos a leer la lectura bíblica, luego se sientan, ya nuestros hermanos hicieron la oración, ya nos pusieron en manos de nuestro Señor Dios. Él pues nos ayudará en este día con la lección número 7, la ley del pecado. Dice Romanos 7, hermano, 7, del 21 al 25. Pongámosle cuidado, hermanos, a esta lectura y pongámosle cuidado también a todo este desarrollo de la escuela, porque quién sabe que estemos en esa ley todavía, que no nos hayamos quitado, aunque Cristo hizo todo, pero quizás nosotros decimos, yo quiero seguir en esa ley. Así que dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está, dice, en mis miembros. Pero le digo, pongámosle detalladamente cuidado a la lectura bíblica, porque posiblemente nos encontremos quizás por ahí en esta mañana. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero abajo dice el apóstol Pablo, y es lo que nos llena a nosotros también y nos hace seguir en este camino que llevamos. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a Dios, mas con la carne, dice el apóstol Pablo, le sirvo al pecado. Siéntense, hermano, siéntense. Y vamos a ver qué nos quiere decir Pablo, ¿verdad? Algunas aportaciones, ustedes solo me dicen, hermanos, y pues van a tener su participación. Como les decía, me toca en esta mañana ver la ley del pecado. Decía Pablo en lo que vimos en la lectura bíblica. Así que dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está, dice el apóstol Pablo, en mí. Esa es una controversia, amados hermanos, que encontramos en esta mañana, porque muchos ponen estos pasajes del apóstol Pablo para seguir en el pecado, porque dice, si el apóstol Pablo dice que él con la mente le servía a Dios, pero con la carne le servía el pecado, decía el apóstol Pablo, ¿va? Pero ¿será cierto eso, hermano? No, fíjense, no. Ahora, una pregunta que podemos hacernos nosotros en esta mañana: ¿será que no pecamos nosotros, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Vaya, vean, el apóstol Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, dice, está, dice, en mí. El apóstol Pablo en ningún momento, hablábamos con un hermano por ahí, en ningún momento dice póngase a odiar a su hermano porque hay una ley del pecado en la cual me empuja a hacerlo. No está hablando Pablo de eso, ni tampoco está diciendo nuestro hermano Pablo de que no se puede quitar eso. Sí se quita, hermano, pero todo se requiere de, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tener a nuestro Dios. ¿A dónde dice? ¿Dónde nace la ley del pecado, hermanos? ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina esta ley del pecado? ¿Desde dónde viene? Allá dice que Eva cayeron en, ¿qué dice? En pecado. ¿Nace ahí el pecado o no nace ahí el pecado para nosotros? Y vino recorriendo
y hasta que llegó hasta nosotros, porque si no hubiéramos llegado a la iglesia de Dios, no supiéramos nosotros que hay un mandamiento que dice, no codiciarás. ¿Dónde lo venimos a encontrar nosotros? En la iglesia de Dios, mis amados hermanos. Entonces, es una ley, dice conocer en qué consiste la ley del pecado, dice el objetivo, y de la muerte, y cómo el Señor nos ha librado de la condenación a la que nos llevaba, dice, cautivo. Vea, dice que estábamos sin Dios, dice, y sin esperanza. Así estábamos. Bendito sea Dios de que mandó a su santo Hijo, y Él vino a librarnos de esta ley. Él vino a quitarnos de esa ley, del pecado, y nos dio vida, dice, en abundancia. Pero veamos por qué el apóstol Pablo recalca lo mismo. ¿Cuál es el motivo que el apóstol Pablo recalca? Que dice que con la mente le sirve a Dios, pero con esta carne, dice el apóstol, a la ley del pecado. Y allá afuera, así lo toman, fíjense. Por eso es de que es la controversia que hay en esta mañana, porque Pablo no está diciendo que hay que ir a hacer eso, hermano. El apóstol Pablo en ningún momento dice, mire, usted el sábado en la mañana va a estar con el Señor, pero en la tarde usted va a estar viendo un partido de fútbol. No dice el apóstol Pablo eso tampoco. Ni tampoco le va a decir, usted en la mañana va a estar haciendo eso, porque usted con la mente le está sirviendo a Dios, pero en la tarde usted puede estar odiando a su hermano. No dice tampoco eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que nos sujetemos a la ley de ¿quién, hermano? A la ley de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros decimos humanamente, pero es que yo no me puedo dejar, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, y dice conocer en qué consiste. ¿Qué dice? Por aquí traigo un escrito que dice, ¿qué es la ley del pecado? Es un poder que nosotros teníamos y que nos llevaba al cautiverio y nos hundía, dice, en la miseria del pecado. Ahí nos hundía, porque ya les he contado de dónde me sacó el Señor, pues. ¿A dónde andaba vagando? ¿A dónde estaba yo? ¿Dónde estaba esta ley del pecado conmigo? Haciendo lo malo. Pero venido Cristo, gracias mi hermanita, pero venido Cristo, me dijo mi Señor Jesús, yo voy a pagar, ¿verdad? Por esto que tenés, yo voy a pagar. Y esa ley del pecado siguió, y hasta el día de hoy, ahí está esa ley, hermano. No se ha quitado, ahí está todavía. Porque habemos quienes, hermanos, habemos todavía seres humanos que necesitan salir de esa esclavitud que el pecado lo envuelve a uno cuando anda sin Dios y sin esperanza. Es una ley dura, es una ley que solo nos lleva a hacer el mal. El mal hacemos, no hacemos el bien, ¿verdad? Y todavía cuando estamos en la iglesia de Dios decimos nosotros, es que a mí no se me ha quitado como era antes. Unas 2 palabras me daban y conmigo unas pocas palabras y ya van a ver quién soy. ¿No se oye ahí? ¿Se oye? 1, 2, 1, 1. ¿Se escucha? Sí. Entonces, pero venido Cristo, dijo que nuestro Señor nos dio ese grande amor, ¿verdad? Porque aquí dice, estoy tocándolo porque dice, y cómo el Señor nos ha librado de la condenación a la que nos llevaba cautivo la ley del pecado. Éramos presos. Hay un relato que sale que dice de que ya se los he contado otras veces, que hay un preso en cierta cárcel y llega el patrón y paga toda la multa de la que le están cobrando para que salga libre. Él paga todo
Pero el preso no se quiere ir. Dice que se siente bien ahí. Se siente bien. Y le dice, pero si ya pagaron el precio por ti, ¿por qué no te vas? Y él dice, no, yo me siento bien en este lugar. ¿Cuántos hermanos estamos de esa manera? Que nuestro Señor paga el precio, ¿verdad? Vence esta ley y nos da el precio por la sangre de Él y no queremos salir del cautiverio. No queremos dejar ese cautiverio que nos ha venido jalando y nos ha venido trayendo, hermanos, solo miseria. Porque el pecado no puede traer otra cosa buena más que solo pobreza y miseria espiritualmente, porque en Cristo Jesús ¿somos ricos o no somos ricos? Somos ricos, hermanos. En Cristo Jesús somos ricos, pero también podemos perder esa riqueza porque no queremos el sujetarnos a nuestro Señor. Entonces dice, es el poder dominante que esclaviza al ser humano y lo sumerge en la miseria del pecado. ¿Y quién es el padre de eso, hermano? ¿Quién es el padre de eso? Porque aquí solo vemos dos, solo hay dos: Dios y ese enemigo. Dice que anda como, amados hermanos, ¿cómo anda? Dice. ¿Y por qué anda así? Y él quiere a los hijos de Dios, a nosotros, no, allá afuera no, allá ya los tiene agarrados. Aquí es donde él tiene, nosotros es lo que les interesa para que volvamos a esta ley del pecado, ¿verdad? Entonces ese ser nunca duerme, ese ser nunca descansa, ¿verdad? Anda siempre cerca de cada uno de nosotros, y hay de aquel, dice, que es llevado, porque ya dice de que su forma de ser, ¿cómo es después de estar gozando con nuestro Señor? ¿Cómo es? Es peor, hermano. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley, dice, de el pecado. ¿Con quién está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿Con el mundo o con nosotros? ¿Con quién habla, hermano? ¿Con quién dice el apóstol Pablo eso? ¿Verdad? Ya les he dicho, allá afuera, es parte de que aquellos ocupan para hacer y deshacer. ¿Y cuántos perdones hay, hermano pastor? 7 veces dice que. ¿Y para dónde vale? A reconciliarme con el Señor porque caí en la borrachera, a reconciliarme con el Señor porque le pegué a la esposa, a reconciliarme porque le puse el corvo al pastor que estaba. Solo reconciliándose viven. ¿Y cuántos reconcilios hay? Entonces tengamos cuidado, hermanos, nosotros, ¿verdad? Pues sí, podemos ver la ley del pecado, pero ¿qué es el efecto? ¿Qué es a lo que nos motiva para poder llegar a hacer eso y dejar a nuestro Señor Jesús, que con Él tenemos todo? Me decía alguien a mí, me decía, yo soy cristiano, y eso no es mentira. Y ese hermano le sonó el corvo como a varios vecinos. Yo soy cristiano, pero este no conoce de Cristo. Ajá, este no conoce de Cristo, ¿verdad? Y fíjense de que el pecado, hermanos, o la ley del pecado que se infringe, alguien dice, tomamos, y siempre he dicho y lo voy a decir, tomamos los 3 pecados capitales que la iglesia tenía antes, ¿va? ¿Cuáles son? Los 3 pecados capitales cuando yo llegué, que por eso usted pasaba 2 años sentado, pasaba 3 años sentado: diezmo, sábado y adulterio.
Esa es la ley del pecado que estaba antes y por la cual, ¿verdad?, lo sentaban a uno. Si trabajaba sábado, lo sentaban a uno. Unos hermanos ancianos. Eso no es, hermano. Pero, ¿y el que miente? ¿Y el mentiroso, por qué no lo sientan? Pues la ley del pecado estamos viendo. ¿Y el rencoroso, por qué no lo sientan? Pues, o sea, hermano, la clase nos viene a mostrar el pecado y Cristo. Eso es a lo que nos lleva la clase. ¿Y de dónde comienza el pecado y qué significa la palabra, la ley del pecado, que dice que es algo que lo sujeta y lo tiene prisionero? Pero ¿y los pecaditos chiquitos, hermano? ¿Qué los hacemos? No hay pecado. No, hombre, si yo oigo que dicen, si una mentirita se puede decir. Hermanos, la clase, les digo, si solo nos vamos a lo que dice la escuelita y salimos rápido, ¿verdad? Pero no, hermanos, hay que ver, hay que analizar. Incluso hay una parte de la escuela que pone el matrimonio como la iglesia, hermano. ¿Por qué? Hay una comparación y Cristo la hizo. Así como Cristo ama a su iglesia, también los esposos dicen. Ese es aparte, porque viene en la escuela y en el capítulo 7 de los Romanos, ahí dice: pero como me la regaló Dios, puedo golpear a mi esposa, ¿verdad? No, un pecadito chiquito, y no me dijo Dios que yo me voy a enseñorear de ella, pues. O no digo así, la ley del pecado. La ley del pecado estamos viendo en esta mañana. Y sí, cabal, o sea, haceme la comida. Entonces dice que es una ley también allá en Éxodo 19:5 les pone Dios una ley para que vean qué significa ley. 19:5, hermanos, por favor, pónganme Éxodo 19:5. Éxodo 19:5, ahí está. ¿Qué dice nuestro Señor? Ahora pues, dice el Señor. Dice nuestro Señor. Y el apóstol Pablo lo acuerpa en su lectura bíblica en el capítulo 8 y capítulo 7, que no los vamos a leer porque es bastante. El apóstol Pablo dice que la ley de Dios es buena y ¿qué más? ¿Y es que dice? Santo. Y allá le dice al pueblo de él, le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, dice. ¿O no nos dice así a nosotros hoy, hermano? ¿Nos dice a nosotros así o no lo dice así a nosotros también? Seremos su especial, pero si no tenemos la ley del pecado en nosotros. ¿Por qué? ¿Será que podemos andarle coqueteando al pecado y coqueteando a Dios? ¿Qué dice? ¿Será de que se agrada nuestro Señor Dios si somos inconstantes con Él? Dice que ni quisiera verlo, dice nuestro Señor. Entonces tengamos cuidado. Y esta ley del pecado y la muerte consiste en que si no estamos con Dios, estamos con el otro, el Dios de este siglo. Y este sí tiene poder, hermano. Porque miren, ayer fue una prueba bonita para la iglesia de nuestro Señor Dios. ¿Qué pasó ayer?
Ayer fue, pero solo ayer, porque ya a partir de hoy ya no es así. Ayer fue el día del amor. ¿Cuántos nos embriagamos en la ley del pecado de ese costumbrismo? Pero es que el apóstol Pablo dice, o sea, usamos esas palabras para nosotros hacer pero el apóstol Pablo dice que con la carne él le servía al pecado, y con la mente, mire qué bonito, ¿verdad? Te traigo una rosa, madre. Sí, te traigo una rosa, madre, o prepárate, madre, vamos a ir a comer al Tommy Romas. No la va a llevar al Pollo Campero, porque ahí desde la mañana está lleno. Entonces vamos allá, que va a estar mejor, ¿verdad? El pecado aún está donde dice el apóstol. Él no lo tiene, porque no estén pensando que porque Pablo dice que con la carne le servía el pecado. No, hermano. No vayan a andar creyendo ustedes que así como les pintan allá afuera es. No, el apóstol Pablo fue un hijo de Dios que desde que tomó el arado, dice, ¿miró atrás? No vio atrás. Y dice Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tiene la ley del pecado. Dice Santiago, ¿verdad? Porque así dice, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó. La ley del pecado está dentro de cada uno de nosotros. Y vuelvo, repito, y siempre lo digo en mis intervenciones, si no fuera así, ¿por qué dijo Jesús que cuántos son los llamados y cuántos son los escogidos? Lo dijo el Maestro, lo dijo el Señor Jesús. Quiere decir que no hemos salido de esa prisión sobre el pecado del cual andábamos en aquel tiempo, y hoy nos hemos vuelto a poner ese pecado porque le servimos más a la carne que a nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo les puedo probar eso que es cierto? Allá dice en el Evangelio, no me recuerdo, que el espíritu inmundo sale de la persona y anda ¿dónde? ¿Fue limpia por Jesús o no fue limpia por Jesús? ¿Pero qué quería ella? ¿Estar con Jesús o estar en esta ley del pecado? ¿Qué quería ella? Dice de que andaba el espíritu inmundo por todo aquello, y de repente se acordó, allá está el hermano Cándido, celebra Navidad, celebra Año Nuevo, Día del Padre, volvamos, dice, y llega y me mira que estoy listo para ser habitado, no por Jesús, sino por quién? No por Jesús, ¿verdad? Y dice que llega, y dice que ya llegan a habitar esa casita 8 más, dice. Léame, hermano Frank, por favor. Ahí está, aquí está, hermano Frank, gracias, ahí me lo pusieron. Miren, aquí. Léamelo. Ahí está. Fíjense que el apóstol Pedro, a los que somos de doble ánimo, dice el apóstol Pedro, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escribo, si quiere póngamelo allí, segunda de Pedro, capítulo 3, 15 y 16, para que lo vean nuestros hermanos, que en la escuela está. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, decía Pedro, de entender, las cuales los indoctos e incrédulos y los inconstantes que hacen, dice, tuercen. Miren, diciendo algo que la Escritura no se lo apoya, diciendo cosas que las Escrituras no se lo avalan, ¿verdad? Porque cuando el apóstol Pablo dice que entra al ministerio, puso la mano en el arado, dice, y no volvió a ver atrás. Siguió, y hasta el día de hoy es ejemplo Pablo, o no es ejemplo Pablo para los gentiles. Bien, les voy a dar el tiempo para el verso de memoria. Si alguien quiere una participación, me puede avisar, ¿verdad? Para darle el tiempo. Verso de memoria, amadas hermanas, y vamos a ver qué nos quiere decir el verso de memoria. Paz, pueblo de Dios. El versículo de memoria dice a la letra: porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, y el que me libró de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea Dios. Romanos 8:2. Paz, pueblo. Paz. Amada Iglesia de Dios, paz a todos vosotros. En el texto de memoria la letra dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Paz. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, según Romanos 8, versículo 2. Paz, hermanos. Paz, hermanita. Amados hermanos en el Señor, paz. Paz, hermana. El verso de memoria dice: y la ley del porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Paz, hermanos. Paz, hermanitas. Nuestra hermana Kelly. Paz, hermanos. Paz, dice así el verso de memoria: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Perdón, hermano, lo voy a repetir. Porque dice, la ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias. Romanos 8:2. 8:2. Paz. Paz, hermano. ¿Quién más tiene el verso de memoria? ¿Quién más? Paz, hermanos. El verso de memoria dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Paz. Paz, hermanos. El versículo de memoria dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Gracias, hermanita. ¿Quién más? Paz, amada Iglesia. Dice en Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Paz, hermano. Dice el texto: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2.
Paz, hermanos, dice el verso de memoria, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, según Romanos 8:2. Paz, hermanos. Paz, hermanos. Paz, El hermano. versículo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Paz, hermanos. El verso de Paz, memoria dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, según Romanos 8:2. ¿Quién más, amados hermanos? Paz, paz, amada iglesia. El verso de memoria dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, según Romanos 8:2. Paz, hermanos, el versículo de memoria dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Paz. ¿Quién más va a dar verso de memoria? Y los hermanos están con Paz, deseo hermanos. de decir. El versículo de memoria dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Paz. Paz, hermano. Paz, hermanos, el verso de memoria dice, Paz, hermanito. porque el Espíritu, ¿Por qué? porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Paz. ¿Quién más, amados hermanos? Paz, hermanos. El verso de memoria era, dice, porque la ley de Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Paz. Gracias, hermano. ¿Quién más? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 2:8. Paz. 8:2. Paz. 8:2. ¿Quién más, hermanos? Se terminó. ¿Bien? ¿De qué muerte nos ha librado, hermanos? Que dice, mire, el texto es bien bonito, pero como no todos lo hemos dicho, nos vamos a poner en pie y lo vamos a decir todos. ¿Verdad? Todos lo vamos a decir para que no nos quedemos con ese saborcito de que yo no lo dije. Así usted puede decir, yo lo dije también, ¿verdad? Ajá, para que lo vuelva a decir. Contamos 3 y lo decimos todos el verso de memoria. 1, 2, 3. Porque la ley del Espíritu de vida, Cristo Jesús, librado de la ley del pecado. Romanos, siéntense, amado pueblo. Gracias, amados hermanos. ¿Verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida, por un hombre entró el pecado y gemían, dice, porque no se encontraba nadie digno para poder hacer ese proceso. Se ocuparon un montón de formas y no, hermanos. Hasta que vino nuestro Padre Dios, pensó y dijo, el único que puede hacerlo, quitar ese pecado de ese mundo, quitar la muerte de ese mundo, es mi santo Hijo. Y lo mandó a él, ¿verdad? Y dice que por uno entró la muerte, la ley de la muerte, y por otro entró la ley de la vida en Cristo Jesús. Pero ¿de qué muerte, hermanas, habla ahí que nos libra el Señor? No es de la muerte de este cuerpo. ¿De la muerte? ¿Está bien, mis amados hermanos? ¿Está bien? ¿Verdad? Porque eso es a lo que nuestro Señor dice, que Él vino
¿Cómo es de que dice, oh muerte, ¿dónde está? ¿Qué dice? Y tú, oh sepulcro, como que dice también, está tu victoria, dice. ¿Los ha vencido quién? Nuestro Señor Jesús venció, ¿verdad? Y a quien venció fue al participante de todos estos males. También dice que fue como vencido, o no lo venció. Si tienes hambre, ¿qué le dijo? ¿Cree usted de que este que puso la ley del pecado allá en el Génesis, por qué lo puso? No le echemos la culpa a la pobre culebra. Ese fue ¿cómo es? El instrumento, por decir así. Pero no, pobrecita, a la culebra le cayó todo, ¿verdad? No, que quién estaba detrás de ella. Y ese mismo, él no quería que Cristo hiciera ese pago perfecto por nuestros pecados y librarnos de la segunda muerte. Porque de esa es la que está hablando el texto. Porque de la primera no nos vamos a salvar, dice nadie. Porque si cuando venga Cristo estemos vivos, ¿qué va a pasar con nosotros? Hermoso cuando nuestro Señor Jesús dice y le dice al Padre, he cumplido, he terminado, aquí está el triunfo, le dice, y muere en la cruz del Calvario. El enemigo, él no quería que muriera, él quería vencerlo, pero dice que no pudo hacerlo. Entonces la ley del pecado quedó desde ese momento que Cristo muere, ya quedó, como decir, débil. Y nosotros, gracias, destruida, pero nosotros, cuando andábamos fuera sin Dios y sin esperanza, le estábamos dando ¿qué? Estábamos dándole vida a esta ley que en pocas palabras ya está vencido. Aquí nomás estamos haciendo un recordatorio de cómo nos encontró nuestro Señor, cómo andábamos, porque no andábamos, gracias a Dios, aquellos a los que nacieron dentro de la iglesia y no se apartaron por ningún momento, bendito sea Dios. Pero nosotros venimos, pues, ¿de dónde no venimos nosotros? ¿Verdad? Entonces, nosotros le estamos dando vida a la ley del pecado. Cristo la venció en la cruz del Calvario. ¿Cree usted que no le debemos a nuestro Señor ese grande amor que Él puso por nosotros? Y así como nosotros amamos a nuestros hijos y se portan mal, ¿qué hacemos? Y dice, y hay un pasaje bíblico que dice que a quien Dios ama, sí, así dice, ¿verdad? Que dice que Él castiga al que ama a nuestro Señor. ¿Qué más? Podemos ver también, hermanos, allí se fue el pecado, se fue la muerte, por lo tanto nosotros ya no podemos decir, es que tengo a nuestro Señor por el pecado que voy a hacer. ¿Será cierto que lo tenemos al Señor por un pecado que vamos a hacer? Es el que intercede por nuestros pecados, hermano. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles pecados? Porque hay un pasaje bíblico que dice que Él está ahí intercediendo por todos sus hijos. Aquellos que no se hacen con una malicia premeditada en la mente, aquello que no se piensa, ¿verdad? Y entonces allí nuestro Señor está. Pero aquellos que ya lo llevamos hasta escrito todo a lo que vamos a hacer, no, hermano, no estemos pensando como allá afuera, que dicen de que 7 veces cae el justo, dicen 7 veces. Vea que no tiene sentido. ¿Alguien tiene alguna participación, hermanos? Hermano pastor, ayúdeme ahí, por favor, con lo que estamos viendo en esta mañana. Gracias, hermano. Paz, hermanos.
Bueno, esta lección es muy bonita, ¿verdad? Para poderla comprender, para poderla entender y poder buscar, hermanos, el razonamiento correcto, ¿verdad? Del por qué el apóstol Pablo escribe estas palabras. Todos nosotros sabemos perfectamente que nuestro Dios, al crear al ser humano, lo hizo con el propósito que fuera para alabanza y gloria de su nombre. Para eso fuimos creados todos los seres humanos. Nuestro Dios ya tenía una corte celestial que le adoraba, dice, de día y de noche. Pero Él quiso preparar un lugar, ¿verdad?, en el cual pues poner a alguien a que habitara. Y esos éramos nosotros, ¿verdad? Dios creó la tierra y cuando Él ya le hubo puesto todas las condiciones para que el hombre viviera en ella, entonces nos creó y nos creó para que fuésemos para alabanza de su gloria. Lamentablemente es de que el hombre se dejó llevar por su impulso, y aunque parezca un poco contradictorio lo que voy a decir, ¿verdad? Pero quizás no del todo. Satanás fue culpable al introducir el pecado en el hombre, porque acuérdese de que algo que Dios había hecho diferente en los seres humanos que los ángeles era de que a nosotros Dios nos dio el libre albedrío, es decir, la decisión de bien obedecer o no obedecer. De manera de que el hombre, haciendo uso de esa facultad, imaginen los ángeles, ellos dicen que no pecan, ellos solo han sido creados para los seres celestes, para adorar y obedecer a Dios. Pero nosotros, Dios nos creó, hermanos, con la capacidad de poder decidir o bien obedecer a lo que Dios mandaba o desobedecer. Lamentablemente el hombre optó, ¿verdad?, por lo que Dios no quería, ¿verdad? Pecó, y fue así como se introdujo en el mundo. Por eso que el apóstol Pablo no dice el pecado entró al mundo por el diablo, ¿verdad? No dice así, sino que dice el pecado entró al mundo, dice, ¿por quién? Dice, por un hombre, es decir, por el ser humano. Es que el ser humano es el que concibió dentro de su ser esa ley del pecado, sujetándolo a todas las pasiones, a todos los deseos. Y bueno, usted conoce la gran lista que el apóstol Pablo enumera en Gálatas capítulo 5, del verso número 19 en adelante, donde él dice, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a decir ahí, ¿verdad?, esa enorme lista que es interminable, porque al final él dice, y cosas semejantes, dice, a esta. O sea, una lista de prácticas que no son agradables a nuestro Dios, sino que solamente sirven para satisfacer los deseos carnales y poder entrar en contra a la voluntad de nuestro Dios eterno. Entonces, pero hermano, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, ¿quién me va a poder libertar de eso? ¿Quién me va a poder libertar? Dice, yo soy un miserable, dice él, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, ya ha hecho ver a los romanos, ¿verdad?, a los judíos que estaban formando parte también de la iglesia de Roma, ya les había hecho ver que hasta ellos, como conocedores de la ley, se habían hecho transgresores a la ley, y ellos también habían incurrido en pecado. Entonces dice, la ley no nos pudo justificar, la ley no pudo quitar el pecado que en nosotros había. No lo podía quitar. Entonces, ¿quién nos va a quitar? ¿Verdad? Porque se pretendía que con la ley el ser humano viviera una vida agradable a Dios, ¿verdad? Pero Pablo dice, ni la ley pudo hacer justo a nadie. Entonces dice, ¿quién, dice, va a poder libertarnos? Soy un miserable, dice él, ¿verdad? Pero gracias doy al Padre, dice que, ¿cómo es que dice ahí el texto del último de la lectura? Póngalo ahí, hermano, por favor. El de la lectura, el 7, el último verso, los últimos versículos, ¿verdad? 7:25. Sí, esa parte es bien importante, dice ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios, dice. ¿Por quién dice? 7:25, hermano. Sí. Bueno, pero dice
¿Cómo dice? Vamos a ver. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así Ajá. que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, Va. más con la carne a la ley del pecado. Va, Decía el esa apóstol parte, Pablo. gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero es de entender esto, ¿verdad? Que cuando nosotros accedemos al pecado, debemos de tener claro. Pablo no está queriendo decir, miren, las cosas malas que haga, las cosas malas que hago, ¿verdad? Como que él sí estuviera haciendo grandes pecados, ¿verdad? Sino que él solamente está haciendo una comparación. Que cuando nosotros, hermanos, obedecemos a la ley de Dios, entonces estamos demostrando de que en nuestra mente está el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Dios. Pero cuando con la carne, cuando nosotros pecamos, entonces estamos siendo dominados por los impulsos de ¿qué? Por los impulsos de la carne. Y eso es de entenderlo, hermano. Que cuando nosotros nos dejamos llevar, ¿verdad? Por la carne, ¿hacia dónde vamos a ir? A practicar el pecado. Y eso así es naturalmente, hermano, así es. Entonces por eso es de que debemos de entender, hermanos, que como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de buscar todas aquellas cosas que contribuyen al fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Porque inclusive el apóstol Pablo dice en Romanos, aun cuando Cristo nos liberta, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro en Romanos, en 1 Pedro 3:21, el bautismo nos ha salvado. Y cuando habla de la salvación no está hablando de la vida eterna, sino que está hablando de qué está hablando, de la libertad que en Cristo hemos obtenido de los pecados. Entonces el bautismo nos salva, el bautismo nos ha libertado, pero dice, pero no ha quitado las inmundicias de qué. Y por eso es que de repente, ¿qué es lo que entra en nosotros, hermano? Andar peleando. ¿Qué es lo que entra en nosotros a veces, Andar hermano? peleando. ¿Ah? Envidia. Malos deseos, ¿verdad? O sea, las obras de la carne. Pero y ahí depende de nosotros, ¿verdad? Qué tan llenos estemos del Espíritu, ¿verdad? Para poder, hermanos, como que reprimir esos deseos carnales y no dejar que esos deseos nos esclavicen nuevamente ¿a qué? Al pecado. Entonces, el llamado debe de ser a que nosotros debemos de procurar, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, dice, debemos de procurarse llenos de ¿qué? Del Espíritu de Dios, para que la carne no tome ocasión en cada una de nuestras vidas. Sí, gracias, hermano. Sí, fíjese de que hay muchas veces que nosotros le echamos la culpa al otro ser. Y hay veces, hermanos, que de nosotros mismos hacemos las cosas, pues. Claro, como les contaron aquí a lo del caballo, pues, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese, va? De esa historia del caballo, ¿va? Que a lo que Satanás hizo fue soltarlo. Todo lo que pasó ya no lo hizo él. ¿Quiénes lo hicieron? Ser humano. Por eso es que dice Dios, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia de la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, dice, excusa. Si Dios le dijo al hombre, como a nosotros, como dijo nuestro hermano pastor, a nosotros cuando nos bautizamos nos dijo Dios, ustedes quedan, si quieren hacer el bien o quieren hacer Dios, esas son las palabras de Él. A Eva le dijo, no coman de este árbol, que el día que coman, y le dijo el otro, no van a morir. Y es cierto, si es que es lo que le dijo, sí, en ese momento no murieron, pero después terminaron muriendo. Pero Él les dijo, no van a morir. No cayeron muertos ahí, ¿va? ¿Por qué? Porque no quisieron hacer a lo que nuestro Dios dice, igual que su pueblo, el pueblo de nuestro Señor. Póngase Israel, le da una orden Dios. ¿Qué hicieron ellos?
cuando entren a la tierra prometida, ¿qué les dijo Dios? No se mezclen. No, hombre, por favor, yo los quiero puros, santos, los quiero bonitos, les dijo. No se vayan a mezclar contra eso. Y el pueblo le obedeció al pie de la letra a Dios en ese momento. ¿Va? Le prometió al pie de la letra, hermanos, el pueblo, y entraron y no se contaminaron. ¿Va? ¿O se contaminaron? ¿Qué digan ustedes? ¿Qué dice el pueblo? Este pueblo, dijo el Señor, ¿qué? Si pudiera decir nuestro Señor como nosotros decimos, este cipote, esta cana verde me saca, hombre. Quizás dijera nuestro Señor así, con tanta desobediencia que le hacemos a nuestro Señor. Y diariamente, hermanos, le desobedecemos a nuestro Dios como pueblo de Él. Diariamente le desobedecemos. Porque yo los invito que levante la mano aquel que no le desobedece a este Dios un segundo, que no le desobedezca. ¿Se acuerdan cuando llevaban a aquella pobre mujer que según el relato bíblico, ¿va? ¿Qué le dijo? Entonces nuestro Señor dice, es que ya les dije que dejen de andar allá haciendo eso. Miren el hermano Cándido allá con el televisor viendo el partido. ¿Y que eso me va a salvar? Pues pregunto, ¿eso me va a salvar? Mire allá la hermana en el celular ha echado llave al cuarto porque está viendo la telenovela. Es una serie, no es telenovela. Mire, que Moisés está viendo. ¿Qué la va a salvar eso, mis hermanos? Entonces viene Dios, y si nos ponemos a ver a la ley de ese pecado, todavía está la ley del pecado vigente hasta el día de hoy, porque nosotros mismos le estamos dando ¿qué? Nosotros mismos lo estamos levantando con nuestra costumbre, nuestra forma de ser. Cristo ya pagó. Por eso les digo, es un tema que años de estarse predicando. ¿Y por qué se sigue predicando? Porque no lo hemos puesto en práctica. Durante no se ponga en práctica algo, dice Dios, Pedro dice, porque, como dice el apóstol Pedro, dice que él no se cansa de decir lo mismo, parece que dice, ¿va? Lo mismo. Y lo mismo hablamos nosotros, bien, hermano Gerson, lo mismo, subo yo lo mismo. Y alguien puede decir, y lo mismo van a predicar, pero ya lo está poniendo en práctica. Cambiamos el tema, ¿verdad? Entonces, esa ley llegó para destruir la creación de nuestro Dios. Destruir, no para salvarla. Esa ley del pecado llegó para destruir aquella creación de nuestro Dios. ¿Y qué eran a lo que llevaban? Pues un corderito para que lo limpiaran. ¿Por cuántos años? Anualmente, va. Ahí estaba, anualmente. Pero venido Cristo, es para toda una vida que nos ha salvado. Ahí depende de cómo nosotros querramos. Depende de cómo nosotros, si queremos estar en el reino que Dios va a hacer con Cristo, o no queremos estar en ese reino. Pero la ley del pecado aún sigue vigente. Todavía está vigente. No se ha quitado ni se va a quitar durante nosotros le desobedezcamos a nuestro Señor Dios. Aquí está. Hijo mío, dice el Señor. ¿Qué pide Dios, hermano? ¿Por qué le pide eso al Señor, hermano? Hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué le pide eso? ¿Por qué no le pide una mano? ¿Por qué no le pide un pie? ¿Por qué le pide? Porque dice que dice que del buen tesoro el Hijo de Dios saca, ¿qué dice? Y del mal tesoro de su corazón saca, ¿qué dice? Hermano Francisco. Vamos a ir rápido. Sí, hermano,
siguiendo con lo que decía mi hermano, ¿verdad? Que Dios no obliga al hombre. Desde un principio dice en Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20, a los cielos nombro, dice, como testigos hoy, delante de vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. y el mal. Escojan pues, les dijo. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿La vida o la muerte? O sea que nosotros, como decía mi hermano, que Dios hizo al hombre de libre albedrío. Sí. Entonces Dios dijo, incluso el Señor Jesús no forzó a nadie. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Negarse a sí mismo, poner freno a esta materia, ¿verdad? Y dedicarnos a las cosas del Espíritu, ¿verdad? Correcto. Seguidamente, pues lo que dice el apóstol Pablo, que con la mente servía a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. No que el apóstol Pablo, como decía mi hermano, fuera un pecador, sino que esa era una enseñanza, una doctrina que estaba poniendo para la iglesia, porque la iglesia sí necesitamos de esa enseñanza. Gracias, hermano. Bueno, hermano, dice Romanos 1, y esto me gusta para que lo llevemos nosotros en mente. Dice 1, 21, 22 y 23. Dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice, hermanos? Léanlo ahí si pueden, miren, léanlo duro para que lo llevemos en nuestra mente, para que lo pongamos en práctica y para que nos sirva para nuestra vida en ese mundo. El 22, profesaron ser, ¿qué dice? Sabios. ¿Y qué nos hicimos, dice el Señor? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante a imagen de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedo y de reptiles. Usted puede tener a su hijo, su nieto, su bisnieto, que es un Dios para usted, porque no le pueden tocar al niño porque usted saca el machete. Usted puede tener a su hijo, ¿verdad?, a su tía, como un Dios. Porque todo aquello que adoramos más que a nuestro Señor, ese es un Dios para cada uno de nosotros. Y seguimos nosotros en la ley del pecado. No nos hemos salido de allí. Aunque ya nos pagó el Señor, ya depositó en la cuenta que nosotros estemos libres, pero yo mismo digo, yo quiero estar así como estoy, porque así me siento bien. De usted depende y de mí depende cómo querramos estar delante de ese tribunal, porque allí sí, delante de ese tribunal se acabó todo esto. Ahí ya no hay marcha atrás. Ahí ya no va a pedir usted, Señor, dame unos 10 años más de vida. Se acabó. Ahí se termina todo. Y allí termina la ley, porque ya no va a haber aquel que nos va a estar, ¿qué?, empujando, como dice el hermano Gerson, nosotros mismos nos agarramos de la mano y nos vamos al pecado. Pero ahí se acaba, hermanos, todo. Ahorita tenemos todavía unos días, por decir así, porque nadie sabe. Ya saben ustedes el momento duro que me tocó vivir, 3 días, pero ni tan siquiera, hermanos, se me cruzó por la mente. Y qué frágiles somos, pues. O sea, yo traigo esto porque somos frágiles, hermanos. Queriendo ser fuertes, somos débiles, ¿verdad? Y en segundos usted pierde su vida. Y si está en la ley del pecado, hermanos, hay problema. Hay problema, hermano. Entonces, todavía estamos entre los vivos. Si hemos ofendido a alguien, pidámosle perdón, pidámosle disculpas, ¿verdad? Para que nos vayamos cuando nos toque. Y ese ejemplo que les pongo, el caso mío, es el más palpable. Lunes ingresada, martes los exámenes, miércoles se nos fue. Rápido. Así es de frágil nuestra vida
si no estamos con nuestro Señor. Pero si morimos en Cristo, ¿qué tal? Es ganancia. Bendito sea Dios, hermano, porque murió con Cristo Jesús. Pero si yo me morí en mal desacuerdo con el hermano Francisco, no me voy a salvar. Porque hay algo que me lo va a impedir. Hay algo que me va a poner como tropiezo para que yo no logre coronar, para que no logre tener esa corona que nos va a dar nuestro Señor, ¿verdad? Por haber dejado y por haber salido de esa ley de la muerte. ¿Qué es fácil? No es fácil, hermano. No es fácil, porque nosotros que venimos de rebotar nos acordamos, pero ahí es donde hay que retroceder el pie para no hacer lo que antes hacíamos, ¿verdad? Sí, hermano, rápido, porque hoy sí se me fue el tiempo. Tiene ahí unos minutos, hermano Joelito, por favor. Y hermano, Paz, hermanos. Daniel, me lee el comentario. Quiero aportar un poquito de lo que yo entiendo del pecado. Empezó, dice, en el Edén, cuando Dios le dijo a aquella mujer y a aquel hombre que si pecaban iban a morir, ¿verdad? Luego más adelante dice la Biblia que nacimos en pecado, fuimos concebidos. Ahora seguimos nosotros, que conociendo todo eso que ya hemos leído en la Biblia, debemos de evitar el pecado, porque ya Dios nos dio el entendimiento cómo podemos corregir todas esas cosas para no ir a sufrir cuando sea la resurrección. Cuando sea el pago que nos va a dar nuestro Señor. Sí, porque al final cada uno va a entregar sus cuentas y conocemos nosotros bien la palabra de Dios. Dios nos ha abierto los ojos del entendimiento para que eso que está escrito en la Biblia lo tomemos como ejemplos para seguir adelante. Paz, hermano. Dice así, hermanos, el capítulo 6 de Romanos, el verso 10, pero el más importantísimo para mí es el verso número 13, vamos a llegar hasta el 14, dice así, yo me lo puso, que dice, porque en cuanto murió al pecado, murió, ¿cuántas dice? ¿De quién habla? ¿De quién habla, mis hermanos? De Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice el otro? El número 11. Así también vosotros consideraron muertos al que dice, pero vivos a qué dice. No reine. Oiga bien lo que Pablo nos dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de que no le obedezcáis en las concupiscencias. El 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Sino presentaos vivos. Dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo, no se va a enseñorear el pecado de cada uno de ustedes, pero sí le obedecemos a nuestro Señor, si no estamos en el pecado. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado. O sea, en pocas palabras, nuestro cuerpo no tiene que ir al pecado. ¿Quiere algo menos finito? Bueno, apórtelo rápido que el tiempo se va. Sí, hermano, estaba viendo, hermano, pues la Escritura nos dice, ¿verdad?, que en todo tiempo debemos de andar sobrios, que la ley de Dios debe andar en nuestra mente, en nuestro corazón, y blanco en nuestro para vestido, poder llevar eso, ¿verdad?, de estar confiados que Dios, porque aquí en Romanos 8:16 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio, dice,
a nosotros, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un espíritu, un entendimiento que nos hace sentir esto no es bueno, esto no lo debo de hacer, esto a Dios no le agrada, entonces eso es lo que nosotros debemos de andar, ¿verdad? O sea, tenemos pues hacer la voluntad tenemos que andar sobrios para poder ya, de verdad dice aquí, ser llamados hijos de Dios. Eso es nomás, hermano, que debemos de andar eso en mente, hermano, si queremos ser hijos de Dios. Si no, de otra manera, pues seríamos hijos, o sea, hacemos lo que que tenemos mal papá, tenemos papá, eso no nos preocupemos. Seduce. Que eso, Padre siempre vamos a tener, no somos huérfanos. El Padre eterno queremos nosotros, no ¿cuál de los el dos Padre del mal, ese no. Porque Padre siempre así vamos a tener, es. hermano. Bueno, gracias, hermano. Y quizás hermano. En lo último, después de ver esta clase de la ley del pecado que se enseñoró en mí, porque ya les digo, desde que nací hasta a los 26 años, allá con la señorona. Pero dice también nuestro Señor Jesús, por medio de el rey Salomón, como dice allá en Eclesiastés, que sean blancos solo el día sábado que venimos aquí, y no vamos a estar bajo la ley, el que nos esclaviza, y esa ley nos hace como quiere, esa ley nos dice que hagamos, y ahí vamos como corderitos a hacer a lo que la ley dice. Entonces, pero dice que sean blancos nuestros vestidos todo el tiempo. Mano Danielito, pero léame el comentario. Hermanos, vamos a leer el comentario, hermanos. Dice, el apóstol Pablo introduce en el capítulo 7 y 8 de los Romanos un nuevo concepto al que llama la ley del pecado. Hace esta distinción ya que con ello requiere ilustrar la lucha entre la carne y el espíritu, así como los efectos de la naturaleza carnal. Estas citas, por lo general, son malinterpretadas por el mundo religioso, ya que las utilizan para tratar de desacreditar la ley de Dios o introducir un estilo de vida que busque justificar la condición pecaminosa, situación que está muy alejada del sentido que le da el escritor. Recordamos lo que advertía el apóstol Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, según de Pedro 3, 15 y 16. La ley del pecado es el poder dominante que esclaviza a las personas en el pecado y los sumerge en la miseria y desolación. Se le conoce como ley de la muerte, porque el resultado es la muerte. En el capítulo 6 se menciona que antes estábamos sometidos a esta ley y vivíamos como esclavos de la carne en concupiscencias, porque esa ley estaba en nuestros miembros. Sin embargo, por el poder restaurador del Hijo de Dios, en su muerte nosotros fuimos libertados para convertirnos en siervos de la justicia. En el versículo 13 menciona lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Es por ello que en Romanos 7, del 1 al 6, se compara esta condición pecaminosa como el matrimonio, ya que estábamos sujetos a servidumbre del pecado, pero al venir nuestro Señor Jesucristo, hizo morir el pecado en nosotros para que seamos de otro, es decir, siervos de Cristo.
Pero, ¿por qué dice que somos muertos a la ley? Porque al ser borrados nuestros pecados pasados, la ley ya no tiene efecto en nosotros. Porque como analizábamos en la escuela anterior, por la ley es el conocimiento del pecado, y al no haber causa por imputar, no hay delito que perseguir. En Romanos 7, del 7 al 13, el apóstol Pablo aclara que la ley no es pecado. Al contrario, es santa y el mandamiento justo y bueno, y que a través de ella hemos reconocido nuestra condición errónea delante de Dios. Sin embargo, por nuestra conducción desleal, al conocer que a Dios no le agradaban nuestros actos de maldad, porque la ley nos mostró que estaba mal, provocó la muerte en el humano, porque es la paga del pecado. Cuando vino el mandamiento y cuando el pecado tomó ocasión de mandamiento, esto se da cuando el ser humano va comprendiendo que no puede continuar siendo esclavo del pecado, porque su proceder lo aleja cada vez más del Señor. Considerando Romanos 7, 14 y 15, el apóstol especifica que la ley de Dios es espiritual, pero hay otra ley en sus miembros que la obliga a hacer lo que no quiere, la ley del pecado. Situación que va a predominar mientras viva en la carnalidad. Por ello se produce una lucha en su interior, la necesidad de obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, versus la fuerza predominante de su carne, la ley del pecado. Por lo que dice, así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7:21. Reconociendo que la carne lleva al ser humano a la perdición, era hora de tomar una decisión y cambiar. Recibir el sacrificio perfecto del Hijo de Dios para ser liberados de la ley del pecado. Ya en el capítulo 8, del 1 al 10, explica cómo debe de ser la vivencia del Hijo de Dios cuando se encuentra caminando con Cristo, es decir, viviendo en el Espíritu, ya que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de sus efectos, es decir, la muerte. Es importante observar que Romanos 8:9 advierte lo que se expresa en Romanos 6:1, que no podemos seguir en las prácticas carnales, ya que hemos sido liberados de esa ley del pecado y muerte. Y el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. El apóstol Pablo no estaba diciendo que ya no debemos guardar la ley de Dios. Él dijo que la ley era espiritual, y también aclaró que el problema no estaba en la ley, estaba en nosotros, y que por el acto sublime de nuestro Salvador fuimos liberados del efecto de la ley, es decir, las consecuencias de la desobediencia. Por otra parte, tampoco quiso dar a entender que él servía a la ley del pecado y a la ley de Dios al mismo tiempo. El apóstol Pablo había nacido de nuevo, y él mismo testificó que Cristo vivía en su interior. Él utilizó esa figura para ilustrar en sus escritos la condición del ser humano cuando conoce de Dios y su lucha interna por cambiar. Gracias, hermano. Cuando el Señor Jesús dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo, crucificado estoy, dice, con Cristo. ¿Verdad? Bien, puestos en pie, mis amados hermanos, por favor. Vamos a la conclusión, que dice así: a través del acto puro y sublime de nuestro Señor Jesús, hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, en Cristo Jesús hay una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Es una pregunta que nos queda para cada uno de los presentes. Pasa cada uno, hermanos. Gracias por la atención prestada.